Ya me estiré. Ya. Iniciar grabación. Y con eso terminamos con esta parte, ¿ya? Ojalá no les provoque una disminución de su índice de Glasgow. Ya. Ya primero vamos a estudiar lo que ya sabemos, ¿ya? Tenemos que analizar, o primero estudiamos los componentes de este gráfico, ¿ya? Tenemos que Vivers realizó acá en el eje horizontal una línea que es el tiempo, ¿ya? El tiempo. Y en el eje vertical puso lo que son las presiones, ¿ya? La presión acá en este caso, la presión. La presión. Bueno, acá ya no son presiones, estas son onditas, ¿ya? Y acá puso los ruidos, ¿ya? Los ruidos cardíacos, incluso lo metió acá todos los... Ah, ya, el cuarto ruido, no les dije por acá, el cuarto ruido. Acá. Acá, anoten ahí, acá faltó en este gráfico, no, acá, en esta etapa de sístole, a veces las aurículas se pueden contraer muy fuerte, generan un cuarto ruido, ¿ya? Les he dicho el primero, el segundo, el tercero acá de las embarazadas y los niños, pero acá, en la sístole, acá hay un cuarto ruido también, ¿ya? Pero este sí es patológico, por eso no le he puesto, porque este no es fisiológico, es patológico, ¿ya? Cuarto ruido cardíaco es sí o sí patológico. Eso pasa cuando las aurículas tienen que contraerse demasiado, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente la persona tiene una hipertrofia ventricular, ¿no? O sea, el ventrículo está muy gordito y no se llena muy bien. Entonces, le es difícil a la aurícula vaciar toda su sangre, entonces tiene que contraerse muy fuerte y eso provoca un cuarto ruido cardíaco. Ese sí es patológico. No es como el primero, segundo y tercero, que el primero y segundo sí o sí son fisiológicos. El tercero puede ser fisiológico, pero también puede ser patológico. Y el cuarto ruido siempre es patológico, ¿ya? Saben que en medicina nunca hay un siempre, pero en esta parte sí es siempre, ya el cuarto ruido siempre es patológico, que se da en la sístole, no se ve, en sístole auricular. Ya entonces Vivers, en la parte de acá vertical, horizontal es tiempo, en la parte vertical de su gráfico utilizó medidas como la presión, ¿ya? Utilizó no sé qué instrumento para medir el flujo sanguíneo de la aorta, ¿no? Flujo sanguíneo en litros por minuto de la aorta, que es lo que está acá de rojo. Utilizó también otro instrumento para medir el volumen ventricular, ¿no? Que acá también se representa el volumen ventricular. Vamos a ver cómo varía en todo el ciclo cardíaco. Utilizó un estetoscopio para escuchar los ruidos cardíacos, ¿no? En cada fase del ciclo. Acá están todos los ruidos, tanto los fisiológicos como los patológicos. Utilizó un catéter venoso central que lo colocó por la... Esa pregunta de examen también, ¿ya? ¿Dónde se coloca el catéter venoso central para estudiar los pulsos venosos? Se coloca en la vena yugular interna, ¿ya? Ahí. Ese catéter se conecta a un monitor y se ve esto, pues. Se ve esto de acá de los pulsos venosos. Se ve toda esta cosa que ahorita decimos qué significa cada uno, ¿ya? Y también lo conectó al paciente con unos chupones para ver el electrocardiograma, ¿ya? El EKG. Y correlacionó todo el ciclo cardíaco y lo estudió todo en un solo gráfico, ¿ya? Ahí está todo, que ahorita vamos a ver. Ya, entonces hay que empezar por lo que ya sabemos, ya acá está el tiempo, ¿no? Y acá están justo los 0.8, pues miren acá, los 0.8 segundos de todo el ciclo cardíaco, ¿ya? Por eso esta clase del día de hoy, más que todo, tiene que quedarse con ciclo cardíaco, repasar bastante, porque pocos saben ciclo cardíaco ahí en la facultad. Ojalá ustedes lo aprendan bacán, ¿ya? De ahí para que entiendan también el electrocardiograma y todas las cosas, la fisiopatología y la farmacología. Y entonces empezamos acá con analizar primero las fases, pues, ¿no? Les dije que, bueno, acá en este caso Vivers empieza con la sístole auricular, ¿no? La sístole auricular, que es el segundo subpaso de la diástole, ¿no? Cuando ya las aurículas le meten el último esfuerzo, ¿no? Este es el último esfuerzo, la sístole auricular, el último esfuerzo para expulsar ya todo el contenido telediastólico. ¿Ya? Esa es la sístole auricular. Luego tenemos acá la contracción isovolumétrica, que es justamente donde ocurre el primer ruido cardíaco, que acá Vivers lo puso bacán, ¿no? Acá está S1, primer ruido cardíaco. Cierre de válvulas auriculoventriculares, de la tricúspide y la mitral, primer ruido cardíaco. Luego tenemos el periodo de eyección, ¿no? Periodo de eyección. Luego sigue, acá hay un periodo que dice descenso de la eyección, luego relajación isovolumétrica, que si recuerdan la relajación isovolumétrica, ya es cuando el ventrículo ahí tiene sus 50, sus 40 mililitros, ya está relajadito, y ahí ocurre el cierre de las válvulas
aórtico y pulmonares, ¿no? Para que no se regrese la sangre. Entonces acá tenemos el segundo ruido, miren, si lo siguen, el diagrama de Vivers, ahí está, ¿no? Si siguen el diagramita. Por eso les digo, acá todo se relaciona en el diagrama. Luego tenemos la fase de llenado ventricular rápido, ¿no? Esta es la primera parte de la diástole que vimos, ¿no? Empieza a llenar ahí el ventrículo rapidito, ¿no? ¿Ya? Y también acá lo toman en cuenta el periodo de llenado lento, ¿no? El de diástasis que les dije, ¿ya? Ahí está. Ahí están todas las fases. Los ruidos ya les dije, ¿no? Primer ruido, contracción isovolumétrica. Segundo ruido, lo encontramos en la relajación isovolumétrica. Tercer ruido, fase de llenado rapidito, ¿no? Ahí está, ¿no? Si siguen la parte amarillita, color amarillo, llenado ventricular rápido. Es casi todo lo que ya les he dicho, pues. Con este gráfico también, si son más pros todavía, después solamente viene este gráfico, van a sacar todo esto de acá. ¿Bien? Este es nivel principiante, lo que hemos visto acá en letras, nivel intermedio acá con este presión-volumen, y ahí este nivel avanzado, ¿no? Diagrama de Vivers. Nivel avanzado, ya se van a su clase con impreso este diagrama nomás, con este. ¿Ya? Tenemos acá el llenado ventricular rápido, que es donde se da el tercer ruido cardíaco, ¿no? Que les dije. Cuando la sangre pasa muy rápido hacia el ventrículo, genera un ruido que es fisiológico en niños, jóvenes, en embarazadas, ¿no? Pero también puede ser patológico, ¿ya? En insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando les otra cosa acá, un tip, ¿ya? Un tip, este es un tip, lo vamos a entender después, pero cuando les mencionen siempre la palabra congestiva, tiene que ver el corazón y los pulmones, ¿ya? Ya eso no está en los libros, ya, pero yo me he dado cuenta, ya, cuando le dicen congestiva, siempre es corazón y pulmones. Cuando solo le dicen insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, solamente esté ahí corazoncito, ya. Pero le dicen congestiva, ya es pulmones, ahí agarra pulmones. Que vamos a ver seguro en algún momento. Ya. Y el cuarto ruido que les dije que se generaba, ¿dónde? Cuando las aurículas dan su último esfuerzo de contracción, cuando a veces esa contracción es muy fuerte, debido a una hipertrofia, les dije, ¿no? Cuando el músculo ventricular, en este caso izquierdo, está hipertrofiado, está muy gordo, que no se distiende mucho, entonces no permite un llenado correcto. Por eso la aurícula se contrae demasiado y genera un cuarto ruido, que ese sí es patológico, una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? Entonces ahí está, hasta ahí estamos bien en la parte de ruidos con Vivers. Todo tiene sentido lo que hemos hablado hace rato. Ahora vamos a analizar la presión aórtica, ¿no? Que les decía los 120 y los 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo es? Miren la presión aórtica. Esta es la línea punteadita, la presión aórtica, ¿ya? Ahí está, la presión aórtica. Al inicio, como les digo, la aorta, en el periodo de llenado de diástole, en la diástole, ¿no? En la diástole, sístole, ¿no? Tengo 80, tengo 80, y tengo 80, tengo 80, tengo 80. Cuando ocurre la eyección del ventrículo, acá como dice eyección rápida, miren cómo sube. Sube la presión aórtica, la línea punteada, sigue en la línea punteada. ¿Hasta cuánto sube? 120, ¿no? Se correlaciona con la presión del ventrículo izquierdo, 120. Ya va bajando acá la eyección, va bajando el volumen del ventrículo izquierdo, ahí va bajando también la presión en la aorta. Pues. También la aorta va distribuyendo la sangre a todos los vasos, ya, pues. Y va bajando, bajando. Y ya cuando más o menos llega a este nivel de 100 milímetros de mercurio, se cierra la válvula aórtica, como dice acá, para que no se regrese la sangre al ventrículo. Y sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando la presión aórtica, hasta que ya pues llega nuevamente a sus 80, ¿no? Y se mantiene a sus 80 hasta el inicio nuevamente de la eyección, ¿no? Cuando se abre la válvula de la aorta, pues para que salga la sangre, ¿no? Y así se da ese ciclo de la presión aórtica, que ya les he explicado que es 80, 120, ¿no? Pero no es así en la vida real, pero así es los datos que te ponen en los libros de fisiología, ¿no? Pero no se aplica eso en la vida real, no es 120 sobre 80. Ya, hasta ahí creo que sí se me entendió, ¿no? Con la presión aórtica. Vamos ahora con la presión en la aurícula. Acá está la presión en la aurícula. Ahora esta línea punteadita. Ya, esta línea punteadita. Bueno, mejor vamos con la presión en la aurícula, con esta línea punteadita. ¿Ya? Primero en la aurícula, ¿qué pasa? Vamos desde la sístole, pues, ¿no? Acá te ponen desde la sístole. Lo podemos agarrar desde cualquier lado, ¿no? Porque es un ciclo, es un círculo, un círculo cerradito, ¿no? Un ciclo. Por cualquier lado podemos empezar, al final terminamos en el mismo lugar. Ya, entonces tenemos acá la presión en la aurícula, cómo es al inicio de la
de la sístole auricular, cuando la aurícula hace su último esfuerzo, más o menos altita, ¿no? Acá, y eso genera una onda A. La onda A, que lo vamos a ver acá en estas ondas, que acá está la teoría de las ondas, lo que significa la onda, porque les preguntan también la onda A significa la contracción auricular. Pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué significa la onda A? Contracción auricular. No se olviden, la onda A. Y justamente es la fase ahí donde hay casi mayor presión, ¿no? Hay otra fase donde hay mucha mayor presión que es acá en la onda V, que vamos a ver qué significa la onda V, pero acá en el gráfico también te saca, ¿no? La onda A, no te olvides, por contracción auricular, ¿no? Se correlaciona acá con la sístole auricular. Luego sigue bajando acá, se altera más o menos la presión, ¿no? Sigue la onda C, la onda C, ya sigue avanzando la presión auricular, y acá nuevamente sube acá. ¿Por qué? Porque acá empieza ya nuevamente en la onda V, que es la de, la de llenado ventricular, y acá empieza a subir nuevamente. Porque acá justamente ya la presión en la aurícula es máxima, pues ahí en la aurícula están los 120 mililitros que van a pasar al ventrículo. Esa es la onda V, de llenado, ¿ya? La onda V, pregunta de examen de llenado ventricular, ¿ya? Onda V, llenado ventricular. Onda A, contracción auricular. Onda V, llenado ventricular. Y sigue bajando, bajando, baja porque ya pues, está la aurícula está que vacía todo su contenido en el ventrículo y baja nuevamente la presión auricular. Y ahora tenemos la presión ventricular. ¿Cómo varía la presión ventricular? Ya, la presión ventricular, les decía que en la sístole está más o menos en 0 o 10, ¿no? Acá está cómo está, ¿no? Está en 0 a 10 milímetros de mercurio, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa cuando ya hay la contracción isovolumétrica, que es cuando se empieza a llenar el ventrículo, ¿no? Estaba ahí con sus 120 mililitros, ¿no? En la contracción. Hasta que sube ahí, ¿no? Hasta que sube ahí la presión del ventrículo. Sube, 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 hasta que es máxima en la fase de eyección, ¿no? Cuando va a botar ya la sangre a la aorta. Entonces, ahí es máximo la presión en el ventrículo. ¿De cuánto era la presión máxima del ventrículo que se va a transmitir después a la aorta? De 120, ¿no? Igualito que en la aorta, pues por eso acá miren cómo iba de la presión aórtica y miren cómo va la presión en el ventrículo. ¿Ya? Ven que la presión aórtica y la presión ventricular en la fase de eyección, bueno, al final ya casi de la parte máxima de la eyección, llega a 120, ¿no? 120 milímetros de mercurio, no se olviden. ¿Ya? Eso se interpreta de acá, pues, este gráfico. Y luego nuevamente baja la presión del ventrículo, pues, ¿no? Baja, baja por todos los, ¿no? Se relaciona con todas las fases, ya, y baja, baja hasta la relajación isovolumétrica, que ahí se queda con sus 40, 50 nuevamente, ¿no? Con sus 40 de volumen telesistólico, ¿ya? Y como se queda con ese volumen, se abre acá la válvula mitral para que se llene de vuelta, ¿no? Se llena y ahí vuelta sube, ¿no? Cuando ya se llenó el ventrículo, ya sí. Ahora vamos con esta de rojito, que es el flujo sanguíneo aórtico, que justamente el flujo sanguíneo aórtico es normal, ¿no? Se mantiene el flujo sanguíneo en la aorta normal, así casi constante. Pero cuando aumenta, ¿en qué fase? Como ven aquí, en la fase de eyección rápida, toda la fase de eyección, ¿no? Eyección rápida, eyección lenta, ¿no? Toda esta fase de acá. Acá lo separan en eyección rápida y descenso de la eyección, pero todo esto es eyección, pues. Entonces en esta fase aumenta, pues, ¿qué aumenta? El flujo sanguíneo en la aorta, pues, porque está que le pasa sangre al ventrículo. Ahí aumenta, ¿ya? Después siempre es normal, ahí se mantiene su flujo, pues. Solamente aumenta el flujo cuando el ventrículo le empieza a pasar sangre a la aorta. Vamos ahora con los ruidos que ya les dije cuando se producen. Recuerden, S1, S2 son fisiológicos. El S1, el loop, no se olviden el loop, cierre de válvulas atrioventriculares. El S2, el DAP, cierre de válvulas aórtico-pulmonar. El 3, que es cuando la sangre que está llenando el ventrículo genera ruido, ¿no? En la fase de llenado rápido, el 3, ¿no? Mucha sangre, muy rápido hasta que pasa al ventrículo, genera ruido, ¿ya? Porque hay mucho volumen de sangre, ¿no? Les dije, las embarazadas, los niños, ¿no? Y también patológico puede ser en una insuficiencia cardíaca. El patológico, el S4, ¿ya? Patológico, el S4. Ese sí o sí patológico, que se da cuando en la sístole auricular, no se olviden. Y la sístole auricular te genera la onda A. La onda A, no te olvides.
Pregunta de examen. ¿Ya? Pero estas ondas que hemos visto acá arribita, estas ondas, en la línea punteada, de, son ondas arteriales, ¿ya? Son ondas arteriales. Que no son tan preguntadas esas ondas, ya las ondas arteriales, porque es cuando te meten un catéter venoso por la arteria femoral, ¿ya? Pero lo que sí te preguntan son las ondas venosas, las ondas de pulso venoso, como dice acá. Cuando te meten el catéter ahora para analizar cómo va el pulso, pero en las venas. Te lo meten en la vena yugular interna, te dije, ¿no? No te olvides, vena yugular interna. Interna. Entonces ahí se generan estas ondas que te voy a decir ahorita. Tenemos en primer lugar la onda A, que es lo mismo que arriba, que esta misma onda de arribita, de la misma onda arterial. Esta es una onda venosa, que se genera en la misma fase por contracción auricular, ¿ya? Acá está, ¿no? Onda indica la contracción auricular. Y esta onda A, te van a decir, desaparece en la fibrilación auricular, que era justamente cuando el corazón se contraía de manera descoordinada, la fibrilación, te dije, ¿no? Y por eso, como se contrae de manera descoordinada, no se va a dar la onda A, que es justamente la provocada por la contracción auricular, por una contracción auricular sincronizada, pues, ¿no? Si hay una fibrilación auricular, que es una contracción auricular descoordinada, no se va a dar la onda A, ¿ya? Es fácil de entender esa parte. En una fibrilación auricular desaparece la onda A, no te olvides. ¿Ya? La onda C, que se genera en lo que es acá, como vemos acá, en la fase de contracción isovolumétrica, cuando la sangre está llenando ahí el corazón, ¿no? Hay una pequeña contracción ahí del ventrículo izquierdo, en este caso, ¿ya? Genera que aumente un poquito la presión en la aurícula, ¿ya? Eso se representa con la onda C. Justamente como el corazón está empezando a contraerse, hay una contracción isovolumétrica, ¿ya? Las válvulas atrioventriculares, en este caso, se van para arriba, pero están cerraditas, ¿no? En ese momento de la contracción isovolumétrica están cerraditas, pero se van para arriba. Y eso representa la onda C, ¿ya? La onda C. La primera fase de contracción isovolumétrica, ¿ya? La onda C. No es tan preguntada la onda C. La que sí preguntan es esta, la onda X. La onda X, que acá hay mnemotecnias, pues, ¿no? La A, auricular, contracción auricular, ¿ya? La X, que lo asocias con la palabra relax, ¿ya? Relax. X de relax, que te van a preguntar. ¿Cuándo ocurre la onda X? Cuando, cuando el corazoncito, como ves aquí, está terminando de eyectarse, ¿no? La aurícula se está relajando para un periodo nuevo de llenado, ¿ya? La onda X te representa el relax de las aurículas, ¿ya? El relax de las aurículas. Mientras la A te representaba la contracción de aurículas, por eso es A, contracción de aurículas, la X te representa el relax de las aurículas. Relax. Ahí te acuerdas, ¿ya? El relajamiento de las aurículas para permitir su llenado. La onda V, la onda V nuevamente es el llenado de las aurículas, que se produce, ¿cuándo se produce el llenado de las aurículas? En esta fase. En esta fase, ¿no? Cuando el ventrículo ya expulsó su sangre, pues, ¿no? Expulsó su sangre, se queda con sus 40, ahí está en la relajación isovolumétrica, ahí empieza el llenado de las aurículas, ¿ya? Para que nuevamente la sangre pase al ventrículo. Y esa es la onda V. Onda V llenado. ¿Cómo te acuerdas? Porque la V, yo me acuerdo así, son así como si fueran dos L's, ¿no? Llenado, ¿ya? Llenado. O llenado, la onda V, venado también, pues, ¿no? Llenado, venado, V, ¿no? Llenado auricular, ¿ya? Llenado auricular, ¿ya? Llenado auricular. Esa es la V. Llenado, venado, o la V que es así, ¿no? Dos así, como dos L's, ¿no? De llenado, ¿ya? Así te acuerdas. Entonces ya tenemos tres hasta ahorita. Onda A, contracción auricular. La onda C, que es la fuerza que ejercen los ventrículos sobre las aurículas, que hace que las válvulas atrioventriculares se protruyan hacia las aurículas, se vayan para arriba, pero están cerraditas ya, pues. La onda X, que es el relax de las aurículas, relajación de las aurículas para su llenado. La onda V,
que es el llenado justamente luego de ese relax, ¿no? Es el llenado de las aurículas, la onda V. Y luego tenemos la onda Y, ¿ya? La onda V, llenado, venado, no te olvides. La onda Y, para que te acuerdes, la onda Y es ya cuando sale. Cuando sale, cuando nuevamente se empieza, acá como ves acá. Cuando ya terminó de salir, pues, ¿no? La onda V se produce al final ya del llenado ventricular. ¿Y eso qué determina? Que en la aurícula haya salido la sangre. La onda Y es la salida de sangre de las aurículas. Ya es la salida de sangre, de toda la sangre de las aurículas. Por eso acá me acuerdo cómo me acuerdo la onda Y que representa la salida de sangre de aurículas a los ventrículos ya por completo. Me acuerdo de y sale. ¿Ya? Y sale. Entonces, sí te acuerdas acá. Esto es lo que más preguntan y a veces no se recuerdan estas ondas de pulso, pero con esto creo que sí te acuerdas, ¿no? A, contracción auricular. A de contracción auricular. La C no te preguntan, pero ya te dije cuándo se produce, ¿ya? La X sí te preguntan qué es el relax de las aurículas. Entonces, luego de ese relax, las aurículas se llenan, que es en la fase V, que es de V de llenado, ¿no? O venado, lo ves así, ya, llenado, V. Y luego que se han llenado las aurículas, sale la sangre por los ventrículos y sale la onda Y. Y ya con eso te sale todas las claves. Ahorita vamos a ver la teoría para que... Hay unas cositas más por ahí, pero eso es lo que tienes que recordar siempre, ¿ya? A, contracción auricular. La C, la protrusión de las válvulas atrioventriculares hacia las aurículas. X de relax, ¿ya? Relax, X de relax de las aurículas. V de llenado de las aurículas, venado, llenado, venado. Y la y sale esa sangre que se llenó en las aurículas, sale. Y esas son las ondas de pulso venoso que se captan con un monitor metiendo un catéter venoso central por la vena yugular interna. ¿Ya? Y estas ondas también se alteran. De ahí en semiología el otro año vas a ver los pulsos, ¿ya? Pulsos venosos, los pulsos paradójicos, el signo de Kussmaul y tanta cosa, pero tienes que entender esto pues antes, ¿no? Hay personas que no entienden ni esto y ya están estudiando otras cosas de semiología. Tienen que ir con calma, pues ustedes ya. Tienen que aprender primero esta parte. Y finalmente tenemos ya lo que es el electrocardiograma. ¿Cómo se relaciona el electrocardiograma con las fases? Yo les dije que la onda P es la contracción auricular. Por eso está acá, ¿no? En la sístole auricular. Ahí está, ¿no? Sístole auricular, onda P, ahí está. Todo se relaciona al final. QRS es la despolarización de los ventrículos. ¿Cuándo creen que aparezca? Cuando la sangre está ahí en contracción en los ventrículos, ¿no? Contracción isovolumétrica, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿no? Contracción isovolumétrica, la fase de eyección. Todo eso te agarra el QRS, ¿no? Por ahí. ¿Ya? Onda T, repolarización. ¿Cuándo creen que pase eso? Ya cuando los ventrículos ya terminaron de eyectar, no tan relajados ahora los ventrículos. La onda T. Despolarización ventricular representa la onda T. Si subimos acá en el gráfico de Vivers, descenso de la eyección, empieza la relajación, ¿no? Del ventrículo ya. Eso determina la onda T. Relajación ventricular, ¿ya? Y hay un segmento, ¿no? Que es el segmento ST. El segmento ST, que esto ya lo vamos a estudiar en el electrocardiograma mejor, ¿ya? El ST te representa la sístole ventricular, ¿no? Pero como te digo, onda P, contracción auricular, QRS, contracción ventricular, T, repolarización ventricular. Y ahora vamos a ver lo de las ondas, ya acá arribita, lo que te he dicho, ¿no? Te dije la onda A que indica contracción auricular, A de contracción auricular. Y esto desaparece cuando la aurícula se contrae de forma descoordinada en una fibrilación auricular. La onda C, te dije que ya indicaba el inicio de la contracción ventricular, ¿no? De la contracción isovolumétrica. Y entonces eso genera que haya un pequeño flujo retrógrado hacia la aurícula. Pero ese flujo es inhibido ¿por quién? Por la válvula atrioventricular. ¿Ya? Pero esa válvula se protruye hacia la aurícula, pues. Se va para arribita un poquito, pero está cerrada. No permite el paso de sangre del ventrículo a la aurícula, pues, ¿no? Porque ahora el ventrículo tiene más presión. Luego tenemos el X, ¿no? El seno en este caso, ¿no? Seno X, ¿no? El seno X o onda X, que representa lo que es, te dije el relax, ¿no? Relajación auricular. Ahí está, ¿ves? Relax. ¿Ya? También llamado colapso sistólico, ¿ya? Relajación auricular. Acá las aurículas están que se relajan, pues, ¿ya? Y es al revés, pues como las aurículas se relajan ahora, las válvulas atrioventriculares ahora se dirigen para abajo, así. Se van hacia abajo, ¿ya?
Van hacia abajo. Están preparándose para abrirse ya, para abrirse. Su protrusión es hacia los ventrículos, ¿ya? Y esta onda X también desaparece en la fibrilación auricular, pues, porque si no hay una contracción coordinada, como lo que ocurre en una fibrilación auricular, menos va a haber una relajación coordinada, pues. Por eso también la onda X desaparece en fibrilación auricular. ¿Ya? La onda V que te dije, V venado, llenado, ¿no? Venado, llenado, la V con dos L's así, ¿no? Que se forma así la V, ¿ya? Onda V, que representa el llenado auricular, ¿no? ¿Ya? Por eso acá dice, indica el flujo lento de sangre hacia las aurículas, ¿no? Desde las venas. Ese es el llenado, ¿no? Cuando la sangre viene de las venas hacia las aurículas, ¿no? ¿Ya? Y las válvulas atrioventriculares siguen cerraditas, porque ahorita que se llena la aurícula. ¿Y eso cuando inicia? Cuando termina la contracción del ventrículo, pues, ¿no? Cuando ya terminó de eyectar, ¿no? Bueno, no justo cuando terminó, sino un poquito antes, ¿no? Ahí empieza, ¿no? La onda V, que indica el llenado de la sangre en las aurículas, ¿ya? Venado, llenado de las aurículas. Si te das cuenta, las ondas te analizan, ¿qué cosa te analizan? ¿Ventrículos o aurículas? Respóndenme. Las ondas de pulso venoso, ¿te analizan ventrículos o aurículas? Aurículas, ajá. Aurículas te analizan, ¿ya? Justamente porque el catéter venoso lo metes por la vena yugular interna, ¿ya? Muy bien, Marcos. Lo metes por ahí y te llega a la aurícula. Te mide la actividad de aurículas, no te olvides las ondas de pulso venoso. ¿Ya? Onda V, llenado auricular. ¿Ya? Ya te dije cómo te la aprendas, ¿ya? Ojalá te sirva. Y la onda Y, o seno Y, que te representa el colapso diastólico, ¿ya? Esto de acá, como dice, Y, ¿no? Y sale, te dije, ¿no? Y sale, o sea, sale la sangre que llenó las aurículas, ahora pasa a los ventrículos, ¿no? Entonces, la onda Y, ¿qué pasa en la onda Y? Se abre la válvula atrioventricular para que pase rápido la sangre al ventrículo, ¿no? ¿Ya? Es el colapso diastólico, pues, ¿ya? Ese es el Y. ¿Ya? A diferencia de acá del X, que es el colapso sistólico, ¿no? Porque esto pasa en la sístole, ¿no? La relajación de las aurículas. Las aurículas están relajadas ahí, mientras el ventrículo está en sístole, pues, ¿no? Por eso es el colapso sistólico, ¿no? Y acá, eso se llama colapso diastólico, ¿no? Porque acá justamente empieza lo que es ya el llenado de los ventrículos, ¿no? Por eso se llama y sale, la Y, ¿no? Y sale. O sea, ¿qué sale? La sangre de las aurículas hacia los ventrículos. ¿Ya? Eso con respecto a estas ondas. Ya, algo más de los ruidos, ya, por si acaso. Esto seguro lo han estudiado en biofísica, ¿no? Los ruidos. El primer ruido cardíaco que te representaba el cierre de válvulas atrioventriculares es menos intenso, es más grave, es más duradero y precede al pulso carotídeo, ¿ya? El pulso carotídeo que lo captas ahí en la, en la bifurcación esa de la carótida, ¿no? Que está por acá por el cuello. Ahí captas tu pulso carotídeo. Entonces, este ruido cardíaco es antes de ese pulso carotídeo, pues, ¿no? ¿Y por qué es antes? Pues el pulso en la carótida, o sea, es un pulso arterial, ¿no? Los pulsos representan el paso de sangre por las arterias, ¿no? ¿Y por qué el primer ruido tiene que ser antes que ese pulso por esta arteria de la carótida? Porque el primer ruido recién empieza cuando la sangre está en el ventrículo todavía, ¿no? Por eso tiene que ser antes del pulso carotídeo. ¿Sí entienden? ¿Entendieron esa parte? ¿Que por qué tiene que ser antes? Porque todavía la sangre en el primer ruido, que representa el cierre de válvulas atrioventriculares, la sangre está en el ventrículo, pues. Todavía no se ha eyectado para que pase por las arterias y genere un pulso carotídeo. Por eso el ruido 1 es antes del pulso carotídeo. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió por qué el R1 es antes del pulso carotídeo? ¿O no? O ya están volando ya. Ya, repito entonces. El R1, ustedes saben que es el cierre de válvulas atrioventriculares, ¿ya? Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo hasta que el que lea última hora.
Es el cierre de válvulas atrioventriculares. Que es el menos intenso también, ¿ya? Menos intenso, ¿ya? ¿Por qué es menos intenso? Porque acá simplemente es un cierre pasivo, pues, ¿no? Es para que la sangre nomás no se regrese del ventrículo a la aurícula, ¿no? Cuando el ventrículo ya está lleno. Es un poquito más grave, eso sí, ¿ya? Es más duradero. Es más duradero, ¿por qué? Es al inicio de la... Es al inicio de la sístole, ¿ya? Es al inicio de la sístole, ¿no? En la contracción isovolumétrica. Ahí ocurre el primer ruido, por eso es más duradero. Y precede al pulso carotidio. Esto quiero que me entiendan. ¿Por qué precede al pulso carotidio? Porque la sangre todavía está en el ventrículo, pues, en el R1. Se cerró las válvulas atrioventriculares porque el ventrículo se llenó de sangre y se cierra la válvula para que la sangre no pase a la aurícula, no se regrese. Entonces la sangre todavía está en el corazón, la sangre todavía no sale por la aorta, generando un flujo mayor, ¿no? No se genera este flujo en la aorta que hemos visto que sube, no se genera este flujo. Entonces, todavía no se genera un pulso carotidio, o sea, un pulso arterial. ¿Ya? No se genera un pulso arterial. ¿Por qué no se genera un pulso arterial? Porque la sangre todavía no sale del corazón, pues. Por eso el R1 es antes de ese pulso carotidio, ¿ya? Ojalá me hayan entendido. Luego tenemos el ruido 2, que es más intenso que el R1, ¿no? El R2 representa el cierre de válvulas aórticas y pulmonares. Primero se cierra la aórtica y luego se cierra la pulmonar, ¿ya? Es más intenso, es más agudo, es menos duradero y procede, o sea, viene después del pulso carotidio. ¿Por qué? Porque acá la sangre en el R2 ya salió, pues. La sangre ya está por la aorta, ya se generó un flujo mayor en la aorta que genera ese pulso, pues, ese pulso arterial carotidio, ¿no? Porque la carótida sabemos que viene de la aorta, pues, ¿no? Ya, pues por eso es que el R2 es después, porque el R2 cierra ahí las válvulas aórtico y pulmonar para que la sangre no se regrese al ventrículo, ¿no? Por eso es que el R2 es después de ese pulso carotidio. No te olvides que el pulso es simplemente el paso de sangre por los vasos sanguíneos, como te digo. Puede ser un pulso venoso, como los que hemos visto, o un pulso arterial, en este caso carotidio, ¿no? ¿Ya? El R2 es después, porque la sangre ya pasó y generó ese pulso. Por eso es después. En cambio, el R1 es antes de ese pulso, porque la sangre todavía no pasa, ¿ya? La sangre todavía no pasa, porque está en el corazón todavía la sangre, el R1. Ojalá me hayan entendido, pues. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya, esta parte. Esta parte de los ruiditos. Ya, los ruiditos. Esto se altera también, ¿no? En inspiración, el R1, ¿el R1 qué representa? El cierre de válvulas atrioventriculares, ¿no? Eso representa el R1. El R1 se escucha como un solo ruido casi, ¿no? Acá se ve las jutas un poco azulito y rojito, ¿no? Que representan, azul representa el cierre de la válvula tricúspide, rojo el cierre de válvula mitral, ¿ya? Las dos válvulas atrioventriculares pues, están juntas casi, en normal, cuando una persona está normal, ¿ya? En inspiración. Pero ¿qué pasa cuando una persona inspira y trata de escuchar el otro ruido cardíaco, que es generado por la válvula aórtica y pulmonar? Acá sí se separan los ruidos, ¿ya? Si les preguntan también en qué ruido es mayor el intervalo entre el cierre de las válvulas cardíacas, es acá en el ruido 2. Acá sí hay una diferencia de tiempo. Primero sí o sí se cierra la aórtica y después de un tiempito se cierra la pulmonar, ¿ya? Esto más que todo es por la diferencia de presiones que hay en el tórax, pues, al momento de inspirar. Cuando tú inspiras, ¿ya? Cuando tú inspiras, aumenta el volumen de tu caja torácica y por la ley de los gases, ¿no? Aumenta el volumen de tu caja torácica, disminuye la presión del tórax en inspiración, ¿ya? Por la ley de los gases. Aumenta volumen, disminuye presión de la caja torácica cuando inspiras. Y eso genera que haya menor presión en el tórax. Por lo tanto, en el corazón aumenta lo que es el retorno venoso. O sea, aumenta la llegada de sangre al corazón, a las aurículas, ¿ya? Aumenta la llegada de sangre a las aurículas. Y entonces, en inspiración, más sangre llega a las aurículas, pues, ¿ya? Y por eso más sangre también se bota y hay mayor separación entre los ruidos aórtico y pulmonar,
¿ya? Eso pasa en inspiración. La aórtica y la pulmonar sí se separan los ruidos, ¿ya? El foco aórtico, el foco pulmonar. Y ahora en expiración, ¿qué pasa en expiración? En expiración el R1 está igualito. No se diferencia entre el cierre de la tricúspide y la mitral, no se diferencia. Están juntos ahí, como el azulito y el rojito están juntos. Pero en expiración, ese intervalo entre aórtico y pulmonar sí se reduce. Se escucha como un solo ruido, ¿ya? Como uno solo. Ahí ya casi no se diferencia, pues, ¿ya? En expiración. Eso se llama maniobra de Valsalva, ¿ya? Maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es como lo que haces pujando, ¿eh? Cuando te vas al baño, ahí estás haciendo maniobra de Valsalva. Es una expiración con la glotis cerrada, ¿ya? O sea, imagínate, expirar, pero con la glotis cerrada. El aire no va a salir, pues, estás expirando con glotis cerrada. Eso es maniobra de Valsalva. Justamente eso permite auscultar el foco aórtico y pulmonar como uno solo, la maniobra de Valsalva. Es como pujar, ¿ya? Expiras con la glotis cerrada. Esa es la maniobra de Valsalva. Y estos son los focos aórticos, pues, y pulmonar y los focos tricuspidio y mitral que hemos visto la clase pasada, que está por acá, que lo auscultas con el estetoscopio, porque en el laboratorio vas a tener para auscultar con el estetoscopio, te van a dar tu estetoscopio, como te dije. Ahí por cada mesa les dan uno para que ahí se diviertan un ratito, pues. Y tienes que saber, pues, dónde escuchar los ruidos. Aórtico y pulmonar, ¿escuchas qué ruidos? Segundo ruido cardíaco, ¿no? ¿Dónde lo escuchas el segundo ruido cardíaco? Dependiendo, pues, si es el cierre de la válvula aórtica o dependiendo si es el cierre de la válvula pulmonar. El foco aórtico, o sea, el cierre de la válvula aórtica, lo escuchas en el segundo espacio intercostal, como ves acá, a nivel de la línea paraesternal, ¿ya? Ese es el foco aórtico. Luego tienes el foco pulmonar en el mismo nivel, segundo espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal, ¿ya? Pulmonar. Y ahí escuchas el segundo ruido cardíaco. Como te digo, este segundo ruido cardíaco sí se separa bastante, ¿ya? Sí hay un intervalo de tiempo entre esos dos, más que todo cuando haces inspiración, ¿ya? Cuando haces inspiración, el intervalo entre esos dos ruidos, ¿no? Del cierre de válvula aórtica y pulmonar, se alarga, es un intervalo mayor. Pero cuando haces expiración o realizas la maniobra de Valsalva, ¿ya? Que es expirar con glotis cerrada, como pujar que te digo, ese intervalo se hace más corto, ¿ya? Entre esos dos. Luego tenemos el tercer foco de auscultación, que es el tricuspidio. Ya esto es para que escuches el tricuspidio y mitral, el cierre de esas válvulas, es para que escuches el primer ruido cardíaco. ¿Dónde puedes escuchar eso? Lo escuchas, en el caso del tricuspidio, lo escuchas a nivel del cuarto espacio intercostal, ¿no? Este es el primero, segundo, tercero, cuarto espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal, ¿ya? Y el foco mitral, o sea, el cierre de la válvula mitral, lo escuchas en este primero, segundo, tercero, cuarto, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, ¿no? Esta es la línea medio clavicular aquí, ¿ya? Ahí escuchas el foco mitral. Y hay una mnemotecnia para que te acuerdes. Aquí está la mnemotecnia. Apartamento. ¿Ya? A de aórtico, P de pulmonar, T de tricuspidio y M de men de mitral, ¿ya? Ahí está. Y hay otros focos también. Estos focos, por ejemplo, tenemos foco accesorio, pero eso ya no te van a preguntar. Lo importante es que sepas esto de acá, ¿ya? El foco accesorio de ERP, también llamado, lo escuchas acá en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal. Pero eso no te van a preguntar. Te preguntan por esto. No te olvides. Aórtico pulmonar, primer ruido cardíaco. Y tricuspidio mitral, segundo. Segundo ruido cardíaco este de acá, aórtico pulmonar. Y tricuspidio mitral, primer ruido cardíaco. No te olvides. Y la diferencia que hay. Te preguntan cuál de los ruidos cardíacos se desdobla, ¿no? Te dicen así, ¿cuál de los ruidos cardíacos se desdobla? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál se desdobla? ¿Cuál se desdobla? ¿Cuál escuchas en intervalos así? Que aumenta el intervalo con la inspiración y disminuye con la expiración. ¿Cuál de los ruidos se desdobla? ¿El primero o el segundo? Ajá, el segundo se desdobla. El cierre de aorta y el cierre de la válvula pulmonar, ¿ya? No se olviden, el segundo se desdobla. El primero no, el primero, por eso les he puesto esta imagen también.
Y por eso les expliqué cuándo es ese desdoblamiento se aumenta, el intervalo de desdoblamiento, ¿no? Y cuándo el desdoblamiento se reduce. El primer ruido normal, ese se escucha así, como uno solo. El segundo ruido sí se desdobla, ¿ya? Hay cierto intervalo. En inspiración el intervalo aumenta, ¿ya? Y en expiración, ¿ya? O con una maniobra de Valsalva, el intervalo disminuye, ¿ya? Ahí se escucha como uno solo ya casi. ¿Preguntas hasta ahí? Acabamos la clase. Aprovechen ahora, que de aquí solo hay repasos. La otra clase continuamos con mecánica cardíaca. ¿Preguntas? De cualquier cosa, ¿eh? Hemos visto gran parte del tema de cardiovasculares, bastante. Mañana vemos mecánica cardíaca, vamos a ver gasto cardíaco, retorno venoso y van a entender un poquito más de algunas cosas que les he dicho. ¿Preguntas? Voy a pausar la grabación, ¿ya?